le damos la bienvenida a Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene un gran sentido de lo que es un discurso y además es muy capaz de colocar contra la pared al adversario. Gracias, doctor. Bienvenida, Delcy. Gracias nuevamente. Siempre un gusto y un honor estar con usted. Para mí mucho más. Te lo digo muy sinceramente, ¿no? Mira, ¿por qué la política? Porque la política es lo contrario a la guerra, es lo contrario a la violencia. La política siempre va a ser un instrumento para la paz, es un instrumento para la coexistencia, para la convivencia, para el intercambio respetuoso con el adversario. Creo profundamente en la política, no creo en otros caminos ni atajos antipolíticos. Con la preparación que tú tienes, con la capacidad intelectual, con el sentido del trabajo, de la responsabilidad, pudieras haber aprovechado esas virtudes para abrirte paso en otro campo de la actividad empresarial o cultural. ¿Por qué te empeñas en la política? Fueron campos también recorridos desde el punto de vista personal, pero sin duda Venezuela nos llama. Llega un momento en que la patria nos llama a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y creo que Venezuela vive un momento que requiere del concurso de todos y todas, desde cada espacio. Y yo insisto mucho en el tema de la política, justamente, no solamente por formación en la familia, porque, bueno, nadie mejor que usted puede testimoniar lo que fue también la postura de mi padre en ese sentido, de recurrir a la política como una vía para la defensa de Venezuela. Y allí cuando nosotros vemos y analizamos y estudiamos la historia de Venezuela, sabemos que el camino que le toca hoy a nuestro país es la política. Vemos expresiones de fascismo, que es la negación de la política, vemos expresiones antidemocráticas. Bueno, el año pasado el país entero pudo testificar una de las peores expresiones antidemocráticas y antipolíticas cuando un diputado se autoproclama presidente de Venezuela, desconociendo por completo la voluntad del pueblo. Y ese proyecto político, como yo he dicho, de Donald Trump, bueno, fue aplastado por la realidad venezolana. El único aplastado aquí, en realidad, es el proyecto fracasado imperial de Donald Trump, expresado en el autoproclamado, expresado en lo que supone tener un agente apoyado por gobiernos extranjeros para socavar la soberanía de Venezuela. Así que el empeño nuestro siempre tiene que ser la política, doctor. No puede haber otro camino para garantizar el futuro a nuestro país, no puede haber otro camino para garantizar la patria y la paz a nuestros hijos, no puede haber otro camino para la esperanza de Venezuela, sino la política. Perdona que te pregunte lo siguiente, ¿no? Aunque yo sé que tú no tienes problemas con las preguntas, porque de antemano tienes una inmensa capacidad para intuir lo que se te va a preguntar. Pero en este caso yo quería decirte si ese destino trágico de tu padre, a quien siempre recuerdo con el mayor de los afectos, volcado en ustedes, los hijos, ese destino que corrió, que fue de inspiración en gran medida de la juventud venezolana actual, me hace importante preguntarte sobre la tortura como infamia. No solamente como delito, sino como infama, que está incluso vigente en países que hoy en día se jactan de ser democráticos. Jorge Luis Borges decía que el valor es cuestión de aguante. Yo no puedo estar de acuerdo con esa frase. Y supongo que tú tampoco lo estás.
porque no es un problema de aguante, problema de dignidad, de coraje, de ética, de eso que tú señalas en la política, de asumir la política en sentido creador, innovador. Delcy Rodríguez está marcada por ese terrible episodio que se dio en el marco de la familia, pero que abarca hoy en día a toda la nación venezolana. Es así, es una tragedia humana, personal, sin duda, que nos tocó vivir siendo muy niños, pero también ha sido la fuente de inspiración por creer en un proyecto de transformación profunda del ser humano, por creer en la revolución bolivariana como ese proyecto de amor y paz hacia la humanidad, creer en la igualdad entre todas las personas. Yo creo que en ese sacrificio de mi padre, en ese martirio, estaba también él dejándonos algo que no tiene ningún tipo de precio, que es el valor del ejemplo, el valor de lo que construye el ejemplo en los hechos. Y nuestro padre sin duda ha sido un ejemplo, el primer ejemplo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana en el ejercicio de la política. Sin duda alguna jamás avalaría ningún tipo de tortura, no avalaría nunca ningún tipo de comportamiento que atente contra el derecho a la dignidad que tienen los seres humanos. Crecimos con esa formación, crecimos en esa convicción justamente por la tragedia humana que nos tocó vivir y nunca avalaría ningún tipo de sometimiento a la integridad física, a la integridad psicológica de un ser humano. Recientemente se ha publicitado mucho en torno a un incidente que tuviste en España, ¿no? Asumido en términos muy banales por la mediática española e incluso por el liderazgo político, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, me he podido percatar de muchas cosas, algo que usted decía, la banalidad, ¿no? La insoportable levedad del ser, diría yo, expresada en la banalidad de los medios, pero también en lo que representa la derecha española. Yo diría casi que es una excentricidad política, porque queda en el hecho superficial, pero no van al fondo. El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha, digamos que promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Sin duda alguna, es una curiosidad política lo que allí ha ocurrido. Y a mí, la verdad, el tema de lo que vimos, lo que fue la gira del señor Guaidó a Europa, revela eso, una profunda doble moral, porque nadie puede negar los nexos de Juan Guaidó con el paramilitarismo colombiano. Nadie puede negar las pruebas que nosotros mostramos muy contundentes, incluso que llevé personalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus vínculos con el narcotráfico colombiano, con el paramilitarismo colombiano, y eso resulta ser un motivo de orgullo, retratarse con un personaje socio del narcotráfico, socio del crimen transnacional, es algo que para ellos significa un gran honor y un gran orgullo. Entonces yo digo que sin duda la derecha española es una excentricidad política, no deja de causarme cierta impresión y cierta gracia también, verlos ufanarse de lo bien que es retratarse con un personaje que ha dejado mucho de ser político, que en lo absoluto es político. Hemos nosotros también demostrado lo que ha significado este proyecto para vulgarmente apropiarse indebidamente de los activos de Venezuela en el exterior. Eso no tiene nada de política, eso tiene de agente a un servicio de intereses extranjeros en un país. Según el Código Penal venezolano, el señor Guaidó es un enemigo de la patria. Está al servicio de gobiernos extranjeros para atentar contra los intereses nacionales, para atentar contra la integridad territorial de Venezuela. Recordemos que él negocia con los paramilitares y narcotraficantes, dice que si él llega al poder les entregaría ese corredor para que ellos puedan cometer sus delitos transnacionales y transfronterizos. Recordemos también que negoció con el Reino Unido nuestro territorio Esequibo. Es decir, es un patético proyecto que en nada podría a un político de verdad, que en nada podría a un demócrata de verdad servirle de orgullo estar retratado o reunido con un personaje de tal talante. Mujer de hierro o fuente de ternura.
Yo diría, me inspira el amor, pero hay que tener mucha firmeza. Por lo que vive Venezuela hoy, supone que los venezolanos tengamos profunda convicción en lo que creemos, profunda convicción en nuestras raíces históricas, en nuestro padre libertador Simón Bolívar y profunda convicción para garantizar el futuro. Estás involucrada en muchos temas, ¿no? Desde tu posición de vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, te prodigas con una capacidad de trabajo insólita y además con mucho acierto. Y esto no es un halago, sino el reconocimiento Gracias. que el país tiene hacia ti por la manera como te manejas. Has pasado a ser un soporte muy importante del gobierno, de la acción que desarrolla el presidente Maduro, del partido, del PSUV, en fin, de muchos sectores que incluso hacen que las gallinas y los gallos se expresen. Sí. Por ejemplo, abordas el tema de la salud porque te ha dado un cometido el presidente, ¿no? Sabemos la gravedad que ha adquirido este problema por las sanciones de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo salir adelante y atender realmente la salud de los compatriotas? Yo creo que el año 2019 trajo una enseñanza muy positiva para Venezuela. Enseñó que las sanciones, que el cerco económico que hay contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y gobierno satélite permitió ver más hacia adentro, permitió que, por ejemplo, sectores empresariales se comprometieran con el país, permitió que sectores agroindustriales se comprometieran con la producción de alimentos en el país, con la producción de medicamentos. Creo que es una muy positiva enseñanza que nos dejó el año 2019 y que marca también la posibilidad de profundizar ese camino para el año 2020. El presidente Nicolás Maduro nos ha puesto una meta trascendental para Venezuela, que es la agenda económica bolivariana y sus motores productivos. Saber que el crecimiento económico en el marco de esta realidad geopolítica donde Venezuela se ha convertido en un objetivo muy apetecible para los factores imperiales, saber que a través de los motores productivos y del compromiso de todos los venezolanos, nosotros podamos marcar un camino de bienestar y de prosperidad para Venezuela. El tema de la salud, por ejemplo, muy importante su pregunta. Hace apenas el día jueves, nuestro canciller asistió en La Haya para presentar una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos por violaciones de delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano al imponer las medidas coercitivas unilaterales que sin duda alguna causan sufrimiento, que impiden que lleguen medicamentos a Venezuela, que impiden que lleguen alimentos a Venezuela. La persecución del gobierno de Estados Unidos es de tal nivel que se toman el tiempo de llamar a empresarios, que se toman el tiempo de llamar a armadores de barcos para que no transporten medicamentos y alimentos para Venezuela, en una franca violación al derecho internacional humanitario. Ha llegado a un nivel de desparpajo que, motivó al presidente Nicolás Maduro, animó al presidente Nicolás Maduro en la responsabilidad histórica que tiene de proteger a toda la población venezolana, en el deber histórico que tiene de proteger la integridad y la soberanía de Venezuela, a acudir al sistema multilateral de justicia para pedir que se detengan este tipo de violaciones al derecho internacional que sin duda está afectando a todo el pueblo venezolano. El viaje del candidato usurpador, ¿qué saldo tiene? Es develador, muy negativo para él. Ya él era un fracaso. Antes de hacer ese viaje, era un fracaso en Venezuela. Ya vimos lo que es ese señor en Venezuela. Él aplastó la voluntad popular de quienes votamos y ratificamos al presidente Nicolás Maduro en la elección que lo ratifica en la presidencia de la República. Al desconocer la voluntad del pueblo venezolano, eso ha tenido mucha repercusión tanto en sus seguidores como en el resto del país. ¿Quién es Juan Guaidó en la política nacional venezolana? Es nadie.
es la nada. Nosotros vemos y hacemos seguimiento de sus concentraciones en las calles. Nadie, repito, es la nada. Pero este viaje sirvió un poco para remozarlo, pero también para remozar la cara a esos gobiernos que un año más tarde, después de haberse llevado por delante todo el ordenamiento constitucional de Venezuela e internacional, tenían que remozarse y decir, bueno, hemos fracasado. Pero es que el fracaso ocurrió desde el día 23 de enero del año 2019, cuando reconocieron la autoproclamación de un diputado. Imagínense lo que pasaría en el mundo. O en los Estados Unidos, que ahorita venga alguien en una plaza pública y se autoproclame presidente de los Estados Unidos con apoyo de gobiernos extranjeros. Creo que el señor Donald Trump, por cierto, tiene pocos seguidores en el mundo. Imagínense lo que eso significaría para la constitucionalidad de un país, para la democracia de un país. Políticamente, usted me pregunta, ¿qué significó? Nada. Permitió que ambos se lavaran las caras, pero vuelve a la realidad. El señor Guaidó volvió a la realidad. La realidad la vimos, por ejemplo, el día que llega a Venezuela, donde trabajadores de Conviasa expresan su rechazo, su repudio por lo que fue la promoción de sanciones contra nuestra aerolínea insigne. Pero lo que hicieron los trabajadores de Conviasa es lo mismo que siente el venezolano en la calle, que se ve afectado por las sanciones, que se ve afectado por el bloqueo. Y como él lo dice descaradamente, porque realmente es un cara dura, como él lo dice, ¿no? Indistintamente de los efectos que pueda tener, del dolor que esto va a causar, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque él tiene que imponerse sobre la voluntad del pueblo de Venezuela, que se expresa de una sola manera, a través del ejercicio de la soberanía. Y esa soberanía se ejerce a través del voto, no hay otra vía. Él toma unos atajos, él toma otros caminos, y por eso el pueblo de Venezuela lo desconoce definitivamente. Tu aspiración política concluye con el cargo que ejerce actualmente. ¿O si habría nuevas perspectivas para Delcy Rodríguez? No tengo aspiración política, tengo sí cumplimiento de tareas políticas. Eso es muy peligroso cuando un político, bueno, un pero hombre dice eso mismo. Creo cuando el presidente Nicolás Maduro me convocó, lo asumí como un deber y una tarea. Por eso le decía hace pocos minutos en una de sus preguntas, ni siquiera se trata de que uno pueda no recorrer caminos privados personales. Yo he recorrido caminos privados personales en el ejercicio de mi profesión. Se trata del deber que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas. Y yo he encontrado este espacio a raíz de esa invitación, a quien le agradezco profundamente, al presidente Nicolás Maduro. He encontrado un espacio para cumplir mi deber y también para servir. La posición de cargos públicos que uno ejerce no es en el ejercicio de poder, sino en el ejercicio del servicio. Y así lo asumo y así lo cumplo. Creo que es mi deber personal, como diría la canción y el poema. Delcy, pero las circunstancias son las circunstancias. Muchas veces uno se ve empujado y realmente se ve empujado, ¿no? Y tiene que ceder o no tiene que ceder, ¿no? No te hago esta pregunta por tremendismo ni nada en particular, sino por curiosidad. Lo vienes haciendo muy bien. Gracias, doctor. Y creo que el país debe contar contigo en cualquier emergencia. Yo creo que el comandante Hugo Chávez nos dio muchas enseñanzas, pero yo también debo reconocer que el presidente Nicolás Maduro, desde mi primer día de incorporación a su gobierno, me ha dado muchas enseñanzas. Y así que, bueno, yo le insisto, aquí estamos para cumplir con el deber patrio, pero también para cumplir las tareas con el máximo esfuerzo, con el máximo sacrificio y, como le he dicho, con el ejemplo de mi padre siempre presente. Me consta. ¿Qué lees actualmente? Si es que tienes tiempo de leer. Tengo poco tiempo para la lectura, pero siempre me gusta, en este momento estoy más pegada a lecturas de artículos, siempre del ámbito jurídico para no abandonar mi profesión. Me gusta leer mucho el tema jurídico, porque el derecho en la política siempre permite salida.
El derecho siempre permite a los más débiles frente a poderes de fuerza, siempre el derecho puede dar una luz de cómo defendernos. Así que me refiero mucho a artículos jurídicos para profundizar justamente en este camino de la defensa y en la búsqueda de soluciones frente a los grandes poderes del mundo. Por eso es muy importante la acción que instruyó el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, porque Venezuela no es un poderío bélico, Venezuela no es un poderío militar, Venezuela no invade países, y lo único que le queda de defensa frente al salvajismo y a la barbarie de los poderes militares en el mundo es el derecho. Así que me gusta mucho la lectura jurídica. ¿Te gustan los libros de tu hermano? Me gusta. Los cuentos. Los cuentos de Jorge son profundos, intensos, es un vocabulario duro, pero también porque lo conozco y que es mi hermano, sé que hay una gran ternura en Jorge. Creo que lo digo con conocimiento pleno desde mi existencia. Bueno, es uno de los amores que está presente en mi vida y es uno de los seres también más amorosos que he conocido. Jorge es un gran escritor. Ojalá las circunstancias de la política que vivimos le permita algún espacio para la escritura. Creo que siempre lo tendrá abierto. ¿Algún mensaje? Yo creo específico? Que Venezuela... Un mensaje con el sello de Delcy Rodríguez Gómez. Bueno, creo que Venezuela, desde el punto de vista de la dialéctica, así como vive grandes amenazas y agresiones por parte de centros imperiales en el mundo, también vive hoy una gran oportunidad. Le decía, venimos de una enseñanza del año 2019 y a mí me inspira mucho, me da mucha alegría ver sectores productivos reactivándose, me da mucha emoción ver movimientos campesinos activándose, me da alegría saber que la espiritualidad que hoy acompaña a Venezuela es de la esperanza y de la garantía de futuro. No quiero concluir esta entrevista sin antes preguntarte qué piensas tú realmente del diálogo. El diálogo, este último que está ocurriendo, porque debemos decir que hace más de 2 años, ante los cientos de llamados del presidente Nicolás Maduro al diálogo y al entendimiento y a la coexistencia en Venezuela, este último diálogo ha tenido una significación particular y muy relevante. Primero, que en medio de lo que ha significado este proyecto fracasado, aislado, del señor Guaidó, bueno, y de su banda criminal, el diálogo permitió un espacio para que otros sectores de la oposición venezolana, que sin dejar de ser oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tuvieran un espacio para ratificar sus ideas nacionales. Por ejemplo, lo que ha dicho el señor Claudio Fermín, se nacionalizó el diálogo. ¿Qué significa nacionalizar el diálogo? Significa que los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos entre venezolanos. No necesitamos ningún tipo de interferencia externa ni exterior para resolver nuestros problemas. Significa también que desde el punto de vista de la defensa nacional de Venezuela exista un bloque también de la oposición venezolana, y eso es un mensaje claro a seguidores opositores, exista un bloque de la oposición venezolana que rechace la imposición de sanciones ilícitas contra Venezuela, porque saben que el perjuicio es para todos sin ningún tipo de distinción. Así que es un espacio muy importante y que está marcando una pauta política. Debo recordar que desde el inicio del diálogo permitió el acuerdo político para el regreso de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y los aliados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, que está en desacato. Pero al mismo tiempo esa participación de alguna forma permitió el cambio de junta directiva ocurrido el 5 de enero del corriente en la Asamblea Nacional. Así que el diálogo ha permitido expandir posiciones nacionalistas, ha permitido expandir posiciones democráticas y ha permitido sin duda expandir posiciones de coexistencia, con diferencias, pero con respeto. Bueno, muchísimas gracias, Delcy. Gracias a usted, doctor. Como siempre, brillante en tus opiniones y conceptos. Espero que cada vez que se presenten las circunstancias favorables para conversar, tú atiendas a la invitación nuestra. Sin duda, me alegra mucho verlo también. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.